Vamos a hablar de la que es probablemente la transacción inmobiliaria más increíble de la historia. Y es que la compra de Luisiana no es solo que duplicase el tamaño de los Estados Unidos casi de un día para otro, es que redefinió el futuro de todo un continente. Pero a ver, ¿cómo se pudo gestar un acuerdo de esta magnitud? Para entenderlo, vamos a desglosarlo. Primero, las cifras, que son, de verdad, asombrosas. Luego vamos a rebobinar un poco para ver el lío de quién era el dueño de qué. Veremos cómo una petición comercial bastante simple se convirtió en una oferta que nadie esperaba. Las peleas políticas que casi lo echan todo por tierra y al final el legado de un territorio tan gigantesco que nadie sabía en realidad dónde acababa. Bien, empecemos por el principio, por lo que hace que esto sea el negocio del siglo. Y no es ninguna exageración. Las cifras que vamos a ver son sencillamente de otro planeta. A ver, la clave de todo es esta cifra, unos 3 centavos por acre. Para que nos hagamos una idea, es un precio casi ridículo, incluso para la época, para 1803. Es el tipo de ganga que no solo cierra un trato, sino que cambia el curso de la historia. Y por ese precio, Estados Unidos no compró un terreno, no, se anexionó un subcontinente. Estamos hablando de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Eso es casi una cuarta parte del país actual. De la noche a la mañana la nación duplicó su tamaño. Y todo sin disparar ni un solo tiro. Eso sí, aunque el precio por acre fuera un chollo, la suma total 15 millones de dólares, que con intereses se fueron a más de 23. Era una auténtica fortuna para una nación tan joven. Estados Unidos tuvo que endeudarse hasta las cejas, haciendo una apuesta financiera tremenda por un futuro que, bueno, aún no estaba escrito. Vale, y ahora la pregunta es, ¿cómo es posible que este territorio estuviera en venta? Para entenderlo hay que retroceder, porque la propiedad de Luisiana era un auténtico lío diplomático. ¿Cómo es que acabó en manos de Napoleón, listo para vender? Aquí está la clave de todo. Durante décadas, este territorio fue como una ficha en el gran tablero europeo. Francia se lo pasa a España en 1763, pero en 1800, en un acuerdo secreto, vuelve a manos de Napoleón. Y digo secreto porque esto es crucial. Cuando los americanos llegaron a negociar es que ni siquiera sabían con seguridad quién era el dueño del terreno que querían comprar. Durante casi 40 años, la región fue la Luisiana española. Pero claro, aunque era un territorio de una inmensidad brutal, la presencia española real era mínima, concentrada en sitios estratégicos como Nueva Orleans. Era, en la práctica, un imperio sobre el papel, muy difícil de controlar y sobre todo muy caro de mantener. Y esto nos lleva directamente al momento de la negociación. Los enviados del presidente Jefferson fueron a París con una misión muy modesta, pero lo que se encontraron fue una propuesta que superaba cualquiera de sus sueños más locos. El objetivo de Jefferson era súper concreto: asegurar que los barcos estadounidenses pudieran usar el puerto de Nueva Orleans, que era vital para el comercio. Sus enviados iban básicamente a comprar una ciudad. Y de repente, Napoleón va y les pone sobre la mesa un imperio entero. Los negociadores americanos no daban crédito, lógicamente. Y aquí viene la pregunta del millón, claro. ¿Por qué un tipo tan ambicioso como Napoleón se iba a deshacer de un potencial imperio americano por 4 duros? La respuesta no tiene nada que ver con la locura, sino con el más frío y puro cálculo estratégico. Napoleón era por encima de todo un pragmático. Su sueño de un imperio en América se había ido al traste en Haití, en una campaña que fue un desastre. Ahora tenía una nueva guerra con Gran Bretaña a la vuelta de la esquina y necesitaba dinero, pero ya. Sabía que la Marina británica le podía quitar Luisiana con un soplido, así que la lógica era aplastante. Mejor venderlo, financiar la guerra y de paso darle un empujón a un futuro rival de su gran enemigo. Y es que el propio Napoleón lo dejó bastante claro con esta frase. Para él, el premio gordo no eran los 15 millones de dólares, era la jugada geopolítica. Crear un rival potente para Gran Bretaña en el futuro, eso era una inversión que a largo plazo valía mucho más que cualquier cantidad de dinero. Con la oferta de Napoleón sobre la mesa, uno podría pensar que el resto fue coser y cantar, pues nada más lejos de la realidad. Cuando la noticia del acuerdo llegó a Estados Unidos, se desató una auténtica tormenta política. Y aquí tenemos una ironía fantástica. El presidente Jefferson, que siempre había defendido que la Constitución debía interpretarse al pie de la letra, se encontró con que la propia Constitución no decía absolutamente nada sobre si el gobierno podía o no comprar tierras a otra nación. Para poder aceptar el negocio de su vida, tuvo que hacer malabares con sus propios principios. Y claro, sus oponentes, los federalistas, se lanzaron al cuello. Decían que la compra era inconstitucional, que iba a diluir el poder de los estados originales de la costa este, pero sobre todo, tenían pánico a que los nuevos estados del oeste cambiaran para siempre el delicado equilibrio de poder del país, especialmente en un tema tan explosivo como era la esclavitud.
La oposición fue tan fuerte que el acuerdo casi se va al garete. De hecho, en la Cámara de Representantes, la votación para financiar la compra se aprobó por un margen de solo 2 votos, 59 a 57. El futuro y el tamaño de los Estados Unidos pendieron, literalmente, de un hilo. Al final, el tratado se ratificó. Oficialmente Estados Unidos era el doble de grande. Pero ahora se enfrentaban a un problema nuevo y gigantesco. ¿Qué demonios habían comprado exactamente? El tratado de compra era increíblemente vago. Es que no definía las fronteras por ningún lado. Nadie, absolutamente nadie, sabía con certeza dónde terminaba la Luisiana y dónde empezaban los territorios de España o de Gran Bretaña. Compraron una idea, un concepto, no una parcela con sus lindes bien marcadas. Y esta ambigüedad, como era de esperar, provocó décadas de tensiones y de negociaciones. No fue hasta mucho después, con tratados como la Convención de 1818 con Gran Bretaña o el Tratado de Adams-Onís con España en 1819, que las fronteras del norte, sur y oeste empezaron a tomar forma. La compra fue solo el primer capítulo de una historia mucho más larga. Porque, claro, una cosa es comprarlo en un papel y otra muy distinta es controlarlo sobre el terreno. El primer paso fue explorarlo, enviar expediciones como la de Lewis y Clark para, básicamente, saber qué se había comprado. El segundo, fortificarlo, construir puestos militares para proyectar autoridad. Y el tercero, defenderlo, consolidando por fin su soberanía tras la guerra de 1812. Y así llegamos a la reflexión final. ¿Fue la compra de Luisiana el negocio más brillante de la historia? ¿O fue en realidad el pistoletazo de salida para un siglo de conflictos, de disputas y de una expansión hacia el oeste que redefiniría para siempre a la nación, con todas sus luces y también con todas sus sombras? Pues quizá la respuesta es que fue las dos cosas a la vez. Una compra cuyas consecuencias, más de 200 años después, todavía resuenan.